Bueno, hola a todos. Hoy lo que quiero tratar es un poquito el tema de en la edición de imágenes, la importancia de por qué disparar en RAW. La verdad es que la tenemos ya, en teoría todos tenemos conocimiento sobre ella y siempre se habla de que el RAW tiene muchísima más información y por lo tanto en la edición hay menos pérdida. Si bien esto es cierto, yo soy de la tendencia de que el trabajo en RAW nos permite como un primer revelado. Con las actualizaciones de este plugin se puede trabajar por zonas de una forma bastante sencilla y la verdad es que es como poder retocar la foto antes de pasar por Photoshop de una manera que actualmente, a mi modo de ver, es casi obligatorio trabajar el RAW. De hecho, una edición, si a lo mejor una fotografía me puede llevar alrededor de 30, 40, 50 minutos a lo sumo, fácil a lo mejor tardo esos 20 primeros minutitos más o menos, solo con el plugin del Camera Raw, edito y obtengo más o menos un archivo inicial sobre el cual trabajar pues ya Photoshop, todo lo que pueden ser imperfecciones, modelar un poquito la figura, terminar haciendo algún tipo de viraje de color, algún tipo de look un poquito más trabajado o empleando otro tipo de plugins como puede ser el Color Efex, que es de los que más suelo emplear. Más allá de todo esto, obviamente todo lo que es el trabajo con acciones, cada día la verdad es que voy implementando un flujo de trabajo como mucho más automatizado, entonces tengo como un proceso donde revelado RAW, modelado de figura, corrección de algunas pequeñas imperfecciones y luego empiezo a utilizar muchas aplicaciones, perdón, muchas acciones como puede ser en un momento pues el split, tengo los dodge and burn, tengo los pasos altos e invertidos para hacer pieles cuando no son planos medios o planos detalles, sino que a lo mejor es un plano lejano o incluso una escena en la que tenga más importancia el escenario porque le da un look o transmite alguna idea a la imagen, ¿no? Entonces, como todo esto se puede ir automatizando y en el Camera Raw el trabajo es bastante más manual, pues digamos que unas dos terceras partes del retoque las estoy trabajando últimamente en el Camera Raw, incluso utilizo el tema de los objetos inteligentes para luego poder superponer diferentes revelados y luego trabajar por zonas, por lo que me puede interesar. Entonces, últimamente también empleo bastante un falso HDR en base a dos revelados RAW diferentes por zonas. Pero bueno, principalmente lo que quiero mirar ahora es un poquito, digamos, lo que sería el flujo inicial en un revelado RAW que parte de la base de indicarle al programa el perfil de nuestra lente empleada para que haya unas pequeñas correcciones a nivel de distorsiones, de aberraciones cromáticas con el tema de los halos, etcétera. Um, Normalmente habrá gente que dirá que el tema de hacer un enfoque en cámara RAW, pues sí, no, hay gente que es partidaria, hay gente que está en contra, es verdad que a lo mejor Photoshop o incluso con algunos plugins o filtros se puede conseguir un enfoque selectivo para no tener que aumentar a lo mejor ruido o poder trabajar con un poquito más de sutileza los detalles. Pero siempre un toquecito, bueno, yo, como sabéis, los que más o menos me seguís, soy autodidacta y en un momento dado aprendí un poquito la parte inicial del flujo de trabajo en RAW con Scott Kelby y este hombre siempre te dice que el radio entre 0,8 y 1, la cantidad entre 80, 100 más o menos, trabajar con la máscara, ojo al detalle de con el alt pulsado para saber dónde está afectando, pensar que esto es una máscara de Photoshop, el blanco afecta y el negro no afecta. En reducción de ruido tenemos lo mismo. La cantidad de enfoque también se suele recomendar trabajar en blanco y negro para que los colores no nos eliminen información. Al fin y al cabo nosotros ahora lo que queremos ver es la nitidez del detalle. Nos da igual cómo está afectando el color. Primer paso siempre, un puntito de enfoque. Esta foto de todas maneras no estaba del todo clavada, el enfoque, pero bueno. Segundo paso, lo dicho, empezar a trabajar la imagen. Digamos, en el aspecto general del revelado, pues conseguir con una lectura de histograma ver si a lo mejor nos faltan un poquito de negros, si tenemos los blancos un poquito empastados,
En grosso modo, lo que hay que hacer es obtener la imagen lo más cercana posible a lo que nosotros quisiéramos tener como base o como punto inicial en un retoque en Photoshop. Entonces, bueno, es un poco intuitivo, es decir, yo sé que aquí voy a tener que recuperar un poquito las sombras, sé que quiero bajar un poquito las altas, por lo tanto vamos a recuperar un poquito los blancos. Por supuesto vamos a echar de menos versiones antiguas del Camera Raw donde teníamos un deslizador que recuperaba blancos bastante bien. Hoy en día las cámaras digitales están mejorando mucho el tema de levantar sombras, por lo tanto conviene, así como antes se decía, bueno, hay que derechear las imágenes, etcétera. Yo ya hace tiempo que creo que es más importante, en vez de derechear, en vez de tener toda la información en las luces, creo que es bastante interesante que la foto esté ligeramente subexpuesta, porque esto de aquí no lo voy a poder recuperar. A lo mejor tampoco es importante, porque es una zona de la imagen que, bueno, puede aportar o puede no aportar. Luego se podría trabajar en Photoshop, etcétera. Pero en un momento dado me podría haber interesado tener también aquí pues unas texturas de nubes, etcétera, sin darme trabajo. Lo dicho, ojo con derechear mucho, porque hoy en día las cámaras lo que aguantan es muy bien subir desde un negro, obviamente no un negro empastado, pero subir, y lo que no aguantan es recuperar unas altas luces quemadas, ¿vale? Entonces, bueno, bajaremos un poquito los blancos, bajaremos un poquito las iluminaciones, jugaremos con la temperatura de color, en un momento dado bajaremos a lo mejor un poquito la exposición, pero a costa de, lo dicho, saber que vamos a recuperar sombras. Ojito con claridad, un toquecito muy suave, no mucho, no hay que pasarse. Chicas, menos todavía, retrato, modelo masculino, que queramos a lo mejor transmitir un poquito como de dureza, etcétera, pues sí, pues por ahí podemos trabajar bien este deslizador de claridad. De todas maneras, como las versiones modernas de Camera Raw, tenemos un pincel de ajuste por zonas, en el cual también tenemos un deslizador de claridad. Quizás lo más interesante sería trabajar en base al pincel. Yo, por ejemplo, para los retoques siempre, bueno, siempre empleo la tableta digitalizadora. Obviamente hay mil marcas. Yo en su día hice la apuesta por Wacom. Obviamente es la que más publicidad tiene, pero también soy de la opinión de que es una publicidad muy, muy merecida porque es una herramienta brutal. Es decir, yo no concibo el retoque sin la tableta hoy en día. Y tal vez, eh, para que os hagáis una idea de cómo podríamos trabajar, muchas veces, por ejemplo, ¿para qué me podría servir la claridad? Pues con el pincel de ajuste por zonas podríamos trabajar un poquito la claridad en un momento dado en los detalles de las ropas, conseguir ropas con más contraste, un poquito más de dureza. Ojito con no pasarse, obviamente como veis ahora lo estoy haciendo súper brusco, estoy pasando de la tableta, pero no me está importando saltarme, digamos lo que serían los márgenes. No tengo, como veis, activada opción de máscara automática ni nada, simplemente es para que os hagáis una idea de cómo podría trabajar el tema de la claridad de aquí. Recuperando la vista normal, ver un antes y un después. Obviamente a lo mejor nos hemos pasado. Muchas veces yo lo que hago es que el ajuste que quiero emplear lo tengo exagerado para ver cómo me afecta la imagen, y una vez lo tengo exagerado y decir, pues sí, a lo mejor me puede interesar o no, es cuando luego puedo reajustar. Siempre y cuando tenga el pincel seleccionado, podemos ir ajustando. Desde una versión 0 hasta una versión un poquito más resaltada, por así decirlo, ¿no? Todo esto luego habría que trabajarlo bien por zonas, aquí habría que levantar también un poquito la sombra para conseguir que fuera un blanco, etcétera. La foto en un momento dado es una ventana de luz, es un softbox con un solo flash, no tenía ningún tipo de relleno, etcétera. Luego se hicieron más tomas con un segundo flash para rellenar este perfil de aquí, pero la foto venía de esta dirección. Se expuso a la luz ambiente y con el flash se compensó. Lo que pasa es que en un momento dado, pues era un día que había un poquito de nubes, etcétera. Cuando las nubes se movían, pues de repente esta zona no se controlaba bien. También había que, esto es un camino, por aquí te pasaba gente, etcétera. Entonces, bueno, hubo más tiros y esta la estoy empleando pues para que veáis un poquito
una pequeña introducción a por qué es importante el Camera Raw, que es bastante más importante que no simplemente por tener el disparo con más información y poder editar sin pérdida, que es cierto, pero es que tenemos una herramienta potente que tenemos que poder aprovechar. En un momento dado, a lo mejor a mí me puede interesar tener más contraste en el suelo, podemos trabajar algo así, me puede interesar en un momento dado. Trabajo mucho los filtros graduados, los filtros radiales, salen las versiones nuevas, los trabajo muchísimo. Puedo controlar, por ejemplo, tener una exposición lateral inferior que le llegue más o menos al modelo. Bien, tenemos la máscara para ver el efecto, antes, después. Sobre las máscaras, es decir, sobre los filtros graduados, aplicando la visión de la máscara, pensar que también tenemos el pincel, podemos reducir el efecto, a lo mejor no me interesa, bajar la exposición del suelo, a la cual antes había aumentado el contraste, pero sí que me interesa bajar la exposición en el cielo. Podemos quitar la máscara, antes, después, suele quedar bastante bien, un poquito el tema de la claridad, incluso podríamos jugar con un tono un poco más anaranjado, ya que me he equivocado. Bueno, básicamente es ir encontrando el punto, ¿no? Y podemos jugar a tener muchísimos de estos filtros, muchísimos graduados que vayan afectando a la imagen de una forma u otra. Y buscar un poquito, pues quizás ese pequeño efecto como de... Al fin y al cabo es como realizar un viñeteo. Lo que pasa es que es un viñeteo con bastantes opciones, de las cuales últimamente pues juego mucho con el tema de la temperatura, juego un poquito con la claridad cuando se trata de cielos, a recuperar un poquito estas texturas, estos contrastes de las nubes y que queden un poquito más dramatizadas. ¿Bien? Claro, obviamente lo que tienen los filtros graduados es que controlar ese graduado no es tan fácil. En un momento dado a lo mejor he podido entrar en la modelo. Entonces, bueno, a veces es tan sencillo como crear a lo mejor un pequeño filtro en el cual vayamos a subir un poquito la exposición. Esto lo dejaremos a 0. La exposición la subiremos un par de pasos. Recordar que con los cursores arriba y abajo es muy fácil manejarse para ajustes un poquito más precisos, ¿no? Para no tener que emplear el deslizador. Por supuesto también funciona el teclado numérico. Normalmente la mayoría de retocadores una mano va en la tableta digitalizadora, con lo que es el lápiz, y la otra mano siempre está en el teclado. Yo en mi caso conozco los ajustes, los accesos directos a la mayoría de ajustes que suelo necesitar, y por ejemplo en Camera Raw, como aquí trabajo siempre con los deslizadores, con la tableta me dirijo al deslizador que necesito y cursor arriba, cursor abajo. Normalmente suelo trabajar así. De hecho, la mano en el teclado casi no la desplazo del cursor. Mucho ojito con los antes y después. Ojito porque obviamente en este, acordaros siempre de tenerlo seleccionado. En este teníamos el deslizador. Pensar que coge los últimos ajustes que empleamos de la foto anterior. A lo mejor utilicé el filtro radial con claridad para lo que fuese y pensar que por defecto os lo va a coger. Ojito, tienen que ser toques suaves, levantar un poquito las sombras, pero tiene que ser todo muy suave, son pequeños toquecitos, no hay que mejorar la toma, pero no hay que arreglarla solo con el Camera Raw. Pensar que luego viene Photoshop, que Photoshop se puede trabajar por zonas, etcétera. Pensar que las opciones de Camera Raw es importante tener marcada abrir en Photoshop como objetos inteligentes. Esto nos va a permitir tener diferentes revelados de Camera Raw. Cada revelado podrá ser independiente del otro y podremos luego trabajar por zonas. Entonces yo ahora puedo hacer un revelado pensando en el fondo, abrir el objeto, crear un nuevo objeto inteligente en Photoshop, generar un nuevo revelado y el nuevo revelado hacerlo pensando en la modelo. Y luego a ese nuevo revelado crearle una máscara de capa para dejar solo ver la modelo. Con un borde difuminado de la selección, normalmente no se suele notar. Esa es una de las opciones. Luego también, por supuesto, ahí tendríamos, por ejemplo, ese falso HDR con 2, 3 revelados diferentes.
Y por supuesto luego también, como hoy en día han mejorado bastante las versiones, en un momento dado con los pinceles de ajuste por zonas, pues yo que sé, a lo mejor necesitamos un poquito de luz aquí. Bueno, pues tampoco nos cuesta mucho realizar este tipo de rellenos de luz. Queremos recuperar un poquito de luz de aquí porque no pusimos un segundo flash. Lo dicho, por supuesto siempre podemos ver las máscaras, ver lo que está pasando, pensar que todas estas máscaras se pueden luego terminar de definir un poquito. Si los ajustes son muy suaves, tampoco hay que preocuparse mucho por el tema de la máscara automática y que te siga el perfil por el contraste del elemento que estás rellenando, etcétera. Porque a veces, eh, ahora podemos quitar por ejemplo la máscara y con el pincel seleccionado, a lo mejor en realidad vamos a dejar 10 de sombra de relleno y solo vamos a subir 0,5 la exposición. Y es tan sutil. No, aquí obviamente estamos viendo el efecto de todos los pinceles a la vez, pero es tan sutil el efecto de esta subida de luz que en un momento dado no pasa nada si nos hemos pasado un poquito. Obviamente, si aquí metemos un más 210, vamos a tener un problema, porque sí vamos a ver dónde está delimitada la zona. Pero simplemente en un momento dado, poniendo un ajuste suave, como puede ser un más 0 o un 5, y que lo que sea subir las sombras, puede ayudarnos bastante a acercarnos un poco a lo que queremos. Que en un momento dado necesito mejorar un poquito, a lo mejor, las transiciones en esta parte de aquí. Vale, le damos la máscara, podemos activar la máscara automática. En un momento dado, con la función de añadir, sí que podemos intentar coger un poquito más perfilada la zona, ¿no? Más entre la pierna y todo, y al límite del short, y es, bueno, así pasando, más o menos. El programa con la máscara automática suele cogerlo bastante bien, ¿eh? Cuando los perfiles están marcados y no son zonas críticas, a lo mejor obviamente no podría seleccionar fácilmente esta madera de aquí de forma automática, pero esta de aquí no fallaría y es bastante sencillo, es decir, de aquí no me estoy saliendo, están los bordes muy delimitados, es muy sencillo trabajar, pues teniendo esta herramienta, ¿por qué no emplearla? Bueno, supongamos que tuviésemos más o menos la imagen que nosotros queremos. Obviamente aquí faltaría trabajarla bastante. Sobre todo, pues lo dicho, ajustar por zonas, podríamos rellenar un poquito de luz de este pelo, podríamos trabajar un poquito este lazo de aquí, podríamos terminar la expresión de la cara, rellenarla un poquito, acordarse que la camiseta y la ropa solo hemos metido claridad. En fin, hay mucho trabajo que se podría realizar, ¿vale? Pero la base es obtener esta imagen un poquito como más cercana a lo que nosotros queremos.